es algo que nos distingue. Jesucristo lo dijo, que si entre nosotros como hijos de Dios realmente existe un verdadero amor, un amor como el de Dios hacia nosotros, eso es lo que sería testimonio de ser sus discípulos. Estaríamos dando fe de la vida, obra de Cristo, y en relación reflejaríamos esa obra ahora en nosotros, en nuestra vida. Eso significa ser un discípulo. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? Que os améis. ¿Cómo? Como yo os he amado. El mismo amor que tiene Cristo por nosotros es el que Cristo que Cristo nos pide que tengamos entre nosotros. ¿Te das cuenta lo trascendental de la relación que debemos de tener como iglesia, interiglesia, dentro de la congregación, como hermanos? Esto es lo que realmente puede llegar a impactar este mundo. Y de forma más enfática, Dios diseñó también una relación que vamos a ver en estas siguientes clases, en estos siguientes temas, en el diseño que Dios tiene en un esposo y una esposa, en el matrimonio. Porque lo que nos está implicando aquí el Señor es que esa relación matrimonial sea el reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. El amor de Cristo se refleja de forma en que el esposo debe amar a su esposa, y la sujeción y respeto de la esposa a su marido refleja lo bueno de estar sujetos como iglesia a Cristo. ¿Te das cuenta? La trascendencia de nuestra relación intercongregacional o interiglesia como hermanos y la relación matrimonial. En otras palabras, a través de nuestras relaciones como hermanos estamos predicando el evangelio, y a través de nuestras relaciones matrimoniales estamos predicando el evangelio. El matrimonio es una figura de esta relación, como si tuvieras una foto, ¿verdad? Tú ves la foto, que estás viendo algo que no es, pero que refleja algún acontecimiento. Tú ves la foto y este es un papelito con tinta, pero lo que esa foto te está haciendo ver es la realidad de un suceso, la realidad de algo que aconteció. Es lo mismo. Nosotros estamos reflejando aquí, a través de nuestras relaciones, de nuestro matrimonio, como esa foto, esa pintura que está reflejando, que está señalando a la relación que tendremos por toda la eternidad con Cristo. Lo que Dios es y hace es bueno, y es lo que tenemos nosotros que reflejar aquí en la tierra. Por eso es tan atacado el matrimonio, por eso tenemos tantos problemas matrimoniales, porque es una forma en la que, engañados por nuestro egoísmo, engañados por nuestra carne y el enemigo de nuestras almas, se ha metido engaños a nuestra mente que hace que no reflejemos eso, que no nos amemos ni nos sujetemos como lo hizo Cristo, y eso pues obviamente es un deterioro de eso. No estamos mostrando la belleza de eso. Por eso nosotros debemos, y vamos a ver hoy la primera parte de este tema que va a implicar hacia nuestras relaciones entre nosotros y cómo debemos nosotros ver la bendición de la sujeción. Así he titulado el tema el día de hoy. La bendición de la sujeción. Para muchos, su mente, estar sujeto a alguien más, es un dolor de cabeza, un dolor de muelas. Hablar de la sujeción para algunos, conozco un amigo mío, decía que su abuelita cristiana, ¿verdad?, con tendencia puritana, y ella decía, no, ahí lo que Pablo escribió se equivocó. Literalmente, ¿verdad?, decía eso. Pero bueno, lo que pasa es de que, bueno, vamos a ver ahorita por qué muchas personas pueden llegar a pensar eso. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En cuanto? Todo. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Padre, te agradecemos por la palabra que nos das, estos 66 libros que hablan de ti, hablan de quién eres tú, de lo que quieres para nosotros. Y Dios, esto es tan maravilloso y hermoso, conocerte a ti. Gracias porque ahora vemos en este pasaje, en esta carta, llegamos a este punto en lo que tú quieres que veamos acerca de nuestras relaciones, en nuestra vida cristiana, caminar como a ti te agrada. Dios, que tu palabra el día de hoy pueda romper con todas las ideas terribles, distorsionadas que el mundo y el pecado ha traído a nuestra mente, y que tu verdad pueda imponerse ahí, en la realidad, imponerse en el valor que debemos de tener, Dios, de lo que para ti es virtuoso, de lo que para ti es verdaderamente valioso. Te suplicamos que hables a nuestro corazón. Dios, yo sé que algunos de nosotros podemos estar cansados de trabajo, el calor, todas las condiciones adversas para que nosotros pongamos atención, pero en el nombre de Jesús, fortalécenos. Fortalece nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro oído, esté atento. Aquellos que fácilmente nos distraemos, Dios, que Señor, por tu Espíritu estemos concentrados en lo que tú estás hablándonos en este día. Te rogamos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, y la iglesia decimos amén. Hermano, esto sí es contracultura. En términos modernos, dirían alguien, esto no es políticamente correcto. ¿El esposo es cabeza de la esposa? ¿Y la esposa se debe de someter a su esposo? ¿Neta, Dios? ¿Es en serio? Qué bueno que aquí no hay personas que no sé cómo lo hicieron, pero la semana pasada llevamos al pastor Yunai, el jueves pasado por la mañana allá al centro de la ciudad, y vimos un caballito ahí hermoso de bronce, todo pintarrajeado, y cubrieron con unas puertas de metal, así rodearon el hemiciclo a Juárez, y todas esas puertas pintarrajeadas. Y espero que ninguna de las personas que pintarrajearon allá esté aquí. Pero bueno, si es que estuviera, déjeme terminar, por favor, antes de tirar un jitomatazo. Porque el grande problema de esas personas que se declaran feministas y que rechazan totalmente estas palabras de Dios, esto lo que Dios expone, lo que le llaman abuso, lo que llaman ideas retrógradas, es porque hay varios problemas. El más fuerte es la falta de correcta interpretación y contextualización de los textos. De hecho, estas personas tienen un rechazo inclusive a Dios. Se burlan de Dios, se burlan de Cristo, se burlan de la Biblia. Dicen y afirman que Dios es misógino, que es machista. Misógino, dígase, de aquellos que odian a las mujeres. Si el mundo pudiéramos hacer caso, y mira, más allá del mundo, si la iglesia de Cristo entendiéramos claramente las instrucciones, si nosotros entendiéramos lo que la Escritura nos está diciendo aquí prioritariamente, de verdad cambiaríamos muchos de los conceptos. Si el mundo viera lo que Dios, cómo diseñó Dios verdaderamente el matrimonio y estas instrucciones, a pesar del pecado, porque estamos hablando, por decirlo de alguna manera, estas instrucciones de Dios o este entendimiento de su palabra es post-pecado. Es decir, ya estamos en condición de pecado. Y ahora nosotros tenemos que reflejar lo que realmente Dios ha hecho en nuestras vidas, su poder.
Si hemos recibido el poder de Dios a través del Evangelio, porque eso es, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si nosotros somos salvos es porque hemos experimentado su poder a través del Evangelio. Y eso ha transformado nuestra naturaleza, ha regenerado nuestra naturaleza. La palabra real es, nos volvió a crear Dios, nos dio vida. Ese Espíritu Santo que estaba ahí y que le dio vida a ese cuerpo de ese hombre, es el mismo Espíritu que dice Tito 3, que nos da vida a nosotros. Eso es algo maravilloso de Dios y lo que hace Dios. Pero si nosotros viviéramos entendiendo estos conceptos a lo largo de la historia de la iglesia, entonces muchas personas no tendrían esos conceptos. En lugar de cuidar de la mujer, hemos llegado a abusar autoritariamente, guiados y avalados, repito, por una terrible hermenéutica, por una terrible interpretación de los textos. Y llegamos a ver en la realidad esa manifestación de la carne que desea controlar. Y cuando hablamos muchas veces de sujeción, lo primero que surge de la carne, aún dentro de la iglesia, porque todavía hay un pecado residual, es tengo una esposa y ella tiene que estar sujeta conmigo. Ella tiene que hacer lo que yo le digo. Muchos cristianos hemos sido culpables por el pésimo testimonio histórico de la forma en que se ha tratado a la mujer. No te estoy hablando fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Dios en su misericordia permite que haya arrepentimiento en los peores errores. Y normalmente cuando leemos estos textos, ¿de qué hablé? ¿Cuál sería el tema que Dios nos está hablando en estos textos? Rápidamente, alguien que me diga rápido. Someternos. Obediencia. ¿Qué más? Respeto. ¿De quién? Al Señor, de unos a otros, al prójimo. ¿Y a quién le llama a la sujeción? A la esposa, ¿verdad? Parece ser que a la esposa. Y a veces nos quedamos con eso. ¿Quién debe de ser la sujeta en la casa? Normalmente nos quedamos con la idea de que la esposa. Pero ¿qué dice el versículo 21, mi querido hermano y hermana? Mi querida persona feminista, que nos veas por ahí en el internet. Antes de eso, antes de decir y afirmar que Dios es machista y misógino, lee el versículo anterior. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Qué interesante que antes de decirle a la esposa, ¿a quién le está diciendo? A todos, incluyéndonos a los esposos. Claro que Dios es enfático con la esposa por el funcionamiento que debe de haber en el matrimonio. Es como cuando sale tu hijo y te dice, préstame el carro, papi. Y tú le dices, sí, hoy, pero no trae gasolina. Ponle gasolina. Y antes de que salga, ¿qué le dices? No se te olvide ponerle gasolina. Sí, es una manifestación de amor hacia tu hijo, porque si no, no funciona. Es un elemento, no es el único, pero es un elemento importante. O sea, lo que quiero decir con esto, ¿funcionaría si no tiene aceite el carro? Pero el aceite se lo cambias cada 6 meses, no es tan importante como la gasolina se tiene que estar abasteciendo. ¿Me explico? O sea, no es que no haya otros elementos, no es el único que debe de haber, pero esto es importante para que funcione. Eso es lo que está resaltando el Señor más adelante. Pero antes de eso, lo que tenemos que enfatizar es que eso tiene que suceder entre todos nosotros. Nos está hablando a cada uno.
Yo tengo que someterme a los demás. Es parte de la mutualidad cristiana, del vivir cristiano. Muchos de nuestros pecados, de nuestros desánimos, muchos de las decisiones que hemos tomado para abandonar lo que Dios nos ha encargado, está en función de que no tenemos una autoridad sobre nuestra cabeza, porque no nos gusta. Y aquí está la mala noticia para todos nosotros. Y como dijo don Teofilito, no te va a gustar. O cuando menos, no le gusta tu carne. ¿Tú conoces a alguien que su jefe del trabajo le diga: hiciste mal tu trabajo, repítelo por favor? Oye, estuvo mal lo que hiciste en este trabajo, en este examen. Bueno, no, que no necesito ir a poner otros ejemplos. Lo que sucedió aquí con los exámenes, qué interesante. No, ¿qué le pasa? ¿Quién hizo el examen? ¿Quién hizo el examen? ¿Todos saben quién hizo el examen? No, así se van a quedar. Yo le decía al hermano que hizo el examen: oye, creo que te andan buscando ahí en la iglesia de Coapa, brother. Andan preguntando por ti. Y ya quieren bloquear ahí cafetales, cerrar cafetales, hasta que no nos digan quién hizo el examen y queremos hablar con él. Es que esas preguntas estaban mal redactadas. Y la pregunta crucial en el asunto fue: ¿y qué calificación sacas? Sí, entonces siempre no nos gusta. Y no esperes que a tu carne le guste. Y en la medida que sigas tú sometido a tu carne, es más, permíteme decírtelo a ti, entre menos te gusta es porque eres más carnal. Lo voy a decir correctamente. Entre menos nos gusta es porque somos más carnales. Entre menos te sometes a una autoridad es porque tu carne está a flor de piel. ¿Qué es la sujeción? La palabra someteos, que por cierto en el siguiente versículo, vamos adelantando, en el versículo 22, también le dice a las mujeres sujetas o sujétense, ¿verdad? Es el mismo vocablo del griego, hupotazo, y significa subordinar, obedecer, estar bajo un orden, sometido, sumiso, bajo un orden o disposición. A todos nos llama el Señor a eso, a todos nosotros, en el temor de Dios. Una persona que está sujeta es una persona que entrega cuentas de lo que hace. Una persona que está sujeta informa lo que ha hecho y lo que no se ha logrado también. Estar sujetos significa estar juntos. Sujeto es como cuando amarras un lazo, ¿verdad? Y te amarras un lazo aquí y le amarras el pie así. Es estar juntos con humildad, buscando unidad. Lleva a soportar las fallas de los otros en la forma divina. Creo que ya quería bailar el vals por ahí alguien, ¿verdad? Ya iba a ponerme yo así. No, es que me agarró a la mitad de la definición. Algunas personas tienen la idea, porque eres esposo, porque eres un coordinador o porque eres pastor, eso sucede muchísimo. Desafortunadamente tenemos un grande problema a nivel pastoral de que pensamos que porque soy una autoridad no tengo una autoridad. Y ese es un grave problema. Porque Pablo, si realmente fuera importante que un pastor o un líder no tuviera la necesidad de someterse, entonces hubiera puesto aquí un paréntesis, una coma o un paréntesis que dijera: excepto los pastores, excepto los maridos. No, todos. Pero llegamos a tener esa contaminación en nuestra mente. Yo no lo necesito. Y cuando Dios nos dice sometámonos los unos a los otros en un imperativo,
en algo que nos está ordenando que hagamos, entonces tenemos que entender que cada cosa que Dios nos da, dice el Salmo 19, que los mandamientos, los juicios, los preceptos de Dios, todo lo que manifiesta Dios aquí en la tierra, es una lista en los versículos anteriores, dice que son dulces como la miel. Yo tengo que entender que cada vez que Dios me pida algo, por más complicado, difícil, duro, desagradable que me pueda resultar de primera instancia, va a traer algo que sea muy bueno para nuestras vidas. ¿A cuántos les gusta el sabor de la aspirina, del ibuprofeno? Otra medicina por ahí que me repongo. Dime rápido. No, una fácil, hermano, no voy a poder decir eso. Metamizol. Así que tú digas, wow, ay, tengo un antojo de una aspirina. Pero nadie, o sea, eso es aberrante. O sea, ¿tú por qué te tomas la aspirina? Me duele la cabeza, me están doliendo todos los músculos. Yo empecé a hacer ejercicio, hermano, me duelen hasta las uñas ahorita. Y que la aspirina, ¿no? Dicen que ayuda para eso y todo. Entonces, pero tú no lo haces, ¿por qué? Por una necesidad, te la tomas. ¿Quién te dijo, el doctor, que te tomaras esa medicina? Te la tomas. No es agradable en el instante, no es agradable estártela tomando cada 8 horas, no es agradable ahí, ¿verdad? Se te olvidó, no es agradable, pero tú sabes que eso va a traer algo bueno. De la misma manera, este sometimiento, hermano, no tiene que estar en función de cuánto te gusta, de cuánto nos agrada, sino lo bueno que es. La autoridad, deberíamos de ser el ejemplo de autoridad, responsables de nuestro testimonio recto y íntegro, con sinceridad, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Por qué no nos queremos sujetar a alguien más? ¿Por qué no queremos rendirle cuenta de nuestras vidas? Porque va a haber mi lado oscuro. Pero mira, si al final de cuentas eso se convierte en una incredulidad a la gracia de Dios. Déjame ponerte este ejemplo. Creo que lo puse hace unos domingos. Pero ¿por qué estamos tan afanados en hacer ver el pecado negro, feo, horrible y detestable como algo gris y un poco aceptable? Eso nos pasa. Salgo de mi casa y mi esposa me dice, oye, por esto tirar la basura. ¡Ay, no ves que ya voy tarde al servicio! Y además porque no hiciste la comida a tiempo, estoy tarde. Y me voy bien enojado y fui un áspero con mi esposa. Y vengo en el camino y mi mente, mi carne, sí, y todo, ¿verdad? Es que no, mi esposa, qué falta de comprensión. ¿Por qué no es una ayuda de Dios? Y de repente, ¡pum!, viene el Espíritu Santo y me redarguye. Y me dice, ¿qué te pedí yo que tú hicieras? Pero de primera entrada hago eso. Estoy justificando, sé que algo estuvo mal y estoy echándole la culpa a alguien más de lo que Dios me ha pedido que yo haga. ¿Queremos de alguna manera hacer ver lo negro? Traerlo a algo gris, para que entonces Dios considere que eso gris pues no le cueste tanto trabajo a Dios perdonarlo. Dios no necesita de eso, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, como es el pecado. Por eso Dios no te dice, dame razones de tu pecado. No, dice, confiésalo. Ponte de acuerdo conmigo. Míralo como yo lo miro. Todo el pecado ante mi santidad y mi rectitud es horrendo, es sucio, es una impiedad. Pero así funcionamos. Queremos a veces suavizar un poco las cosas. Esa es nuestra carne. Queremos tener justificantes para no tener una autoridad sobre nuestra vida. Es nuestra carne. Y a veces la tenemos bastante convincente. 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y algunos se quedan hasta ahí. ¿Y sabes qué hacen? No, demonio de insujeción, te vas de mi vida.
porque otra vez estoy de insujeto, otra vez no estoy sujeto a nadie, no estoy entregando cuentas de mi vida a nadie, a ningún hermano, a mi esposa no sabe de nada de mí. ¡Ay, demonio de! No, espérate. Ponle freno de mano allá a tu carro de guerra espiritual de cocina. ¿Argumentos? ¿Dónde están los argumentos? A ver, señálate aquí. Aquí en tu mente. Argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde se tienen que derribar las armas de nuestra milicia poderosas en Dios para derribar fortalezas? ¿Dónde se tienen que derribar las fortalezas? Aquí, en la mente, en el cerebro que representa nuestra mente, porque la mente no está solamente en el cerebro. Ahí se los dejo de tarea. Pensar que la mente está solamente en las funciones cerebrales es una perspectiva materialista. Es más, se los dejo de tarea la próxima semana. Si me toca venir acá les voy a preguntar a ver qué averiguaron de eso. Y les voy a dar chance antes de las preguntas, a lo mejor. Entonces creemos, ¿verdad?, que podemos nosotros tener esos argumentos. Y esos argumentos lo único que están haciendo es oponerse al conocimiento de Dios. Ahí está mi guerra. Ahí está mi batalla. ¿Y sabes cómo la venzo? En la convicción del siguiente versículo. Por tanto, traer cautivos vuestros pensamientos en obediencia a Cristo. ¿Dónde encuentras qué obedecer de Dios? En lo que conoces de Dios, en el conocimiento de Dios. Esos argumentos que tienes que hacer. ¿Cómo cautivas tú a un caballo? ¿Cómo lo pones, lo sometes? Le jalas las riendas. Tú no vas a hacer lo que tú quieras. Pero si está muy bravo, ¿verdad? Ni siquiera te puedes subir, le pones el lazo y lo jalas, ¿verdad? Y hasta que se está quieto el caballo, lo pones quieto. Te haré cautivos. Un ladrón, si llega la policía, ¿qué hace el ladrón? Soy ladrón, policía. Vámonos a donde tú quieras. ¿Eso hace el ladrón? Huye y lo persiguen, lo agarran y lo ponen cautivo. ¿Cómo? Le ponen unas esposas y lo meten a la patrulla a fuerza. Eso es traer cautivos tus pensamientos. A ver, tú no vas a dominar. Si yo estoy escuchando el conocimiento de Dios y hay un argumento en contra de eso, yo ahí tengo que tomar una decisión. ¿A qué le voy a dar más valor? Nosotros somos responsables de nuestro testimonio y Dios nos ayuda para que tengamos ojos alrededor de nosotros, para que podamos ir caminando en ese testimonio que sea recto e íntegro con sinceridad. Y en la medida que caminemos en eso, vamos a ir viendo la bendición de que nuestra vida tenga una autoridad. Estamos sometidos. Y dice que ese someternos unos a otros debe ser en el temor de Dios. ¿A quién tenemos que someternos prioritariamente? A Dios. Pero también tenemos aquí, ver unos a otros significa a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a la iglesia, a la familia, amigos, compañeros, vecinos, etcétera. Soy responsable de lo que yo hago en frente de los demás. Y Dios, ¿por qué nos dice eso? Fíjate qué importante. En el capítulo 2 veíamos eso, que un edificio bien coordinado, hablando en una imagen de la iglesia, va creciendo. Esta sujeción, y cuando hablas de bien coordinado, significa esa palabra coordinado, significa adherido, pegados, caminando juntos otra vez. ¿Te das cuenta? La sujeción, ese es el objetivo. ¿Cuál es el ejemplo de 1 Corintios 12 y Romanos 12 de cómo funciona la iglesia, de cuál debe ser la iglesia? Lo pone en una perspectiva corporativa, es decir, de un cuerpo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Es lo que la gente mira aquí en la tierra para ver su gloria. Y la forma en que van a ver eso es cuando nosotros entendamos esta funcionalidad entre nosotros.
¿Quién establece la autoridad? Romanos 13:1 lo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Has escuchado algunas personas que dicen: no, yo sí amo a Dios profundamente, pero sus acciones hacen que aborrezcan a sus hermanos? ¿Y qué dijo Juan de eso? Mentiroso. Y aquí Pablo nos está haciendo lo mismo, implicando lo mismo respecto a la autoridad. Si tú no estás sometido a nadie alrededor de ti en la iglesia, algún hermano, etcétera, donde tú estés rindiendo cuentas mutuamente, lo que dice aquí es de que no tienes una autoridad sobre tu cabeza, sobre tu vida. Y el que resiste la autoridad que está aquí, que Dios puso, está resistiendo a Dios. No digas mentiras pensando que tú vives sujeto a Dios sin estar sometido a alguien más. La autoridad no es algo que se gana o se merece, es puesta soberanamente por Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque pues es que ¿con quién, hermano? ¿Con quién? Mira no, yo lo conozco. No, yo lo vi la otra vez. No, tampoco. No, mi esposa ya la conozco. ¿No? Dios pone las autoridades. No es un currículum el que tenemos que buscar. No es una casualidad que estemos aquí en esta iglesia. No es casualidad. Yo escogí esta iglesia. Síguetela creyendo. Aquí te puso Dios. Hizo todas las condiciones, te puso ahí para que estuvieras aquí. Haz lo que te corresponde, porque mira, es importante que empecemos a colocarnos en ese cuerpo, en el lugar que nos corresponde, para que funcionemos para la gloria de Dios, para que la gente vea quién es nuestro Dios. Isaías 40:13 nos enseña que cómo nosotros tenemos que aprender. Hay personas que de repente me preguntan: "Ay, pastor, ¿no conoces un psicólogo?" Y yo le digo: "Pues sí, ¿quieres ir con él?" "Sí, pues ahí está, te recomiendo que es cristiano." Y bueno, pero realmente en la psicología hay personas que le hacen más caso para su matrimonio al librito que venden ahí en el Vips: 7 formas para reconciliarte en tu matrimonio. Y luego ves el autor ni casado está, ¿no? Y este brother, ¿qué onda? ¿Cómo le hizo, no? Fíjate bien, que tenemos que tener cuidado. Dice Isaías 40:13: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? O sea, ¿de dónde estamos obteniendo nuestras ideas, nuestra forma de caminar, de ver las cosas? La autoridad, también nosotros como autoridad necesitamos aprender. Otro de los grandes problemas que tenemos como iglesias es, de repente alguien te dice: "Oye, pues tú tienes que aprender a exhortar a tus hermanos", y pum, se empieza a agarrar a exhortar a tus. Yo te vi, hermano, aguas con esto. Y cuando alguien viene y lo exhorta, y si no quiere. Las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Antes de que tú exhortes a alguien, que amonestes a alguien, deja que alguien te exhorte. Y lo vamos a hacer mucho mejor. Aunque la autoridad también necesita aprender y la autoridad necesitamos ser corregidos, no hay excusa para la rebeldía. Moisés. Ay, Moisésito. Ay, están de idólatras. Puercos pecadores. Bueno, no dice así la Biblia, ¿verdad? Pero yo me imagino que algo así dijo Moy. Tuvo que haber dicho algo así, hermano, porque romper las tablas de la ley no fue cualquier cosa. Mira, no fue tan agradable a Dios que después Dios le dice: "Ok, yo las escribí las primeras, ahora tú escribes las segundas. Háblale a las piedras." Le pega a la piedra. Estoy harto de estos desgraciados. Estoy parafraseando, hermano. No busque la palabra en la concordancia desgraciado, por favor.
dramatizando el asunto. No sale agua, le golpea, dice la Biblia, 2 veces y ya sale agua por misericordia del pueblo. Moisés, no aprendiste a controlar eso. Tenía lo suyo, es lo que quiero decir. No era así el Barney, amigo de todos los niños, ¿verdad? Y todo, no, tenía lo suyo. Y tan tenía lo suyo que Miriam y Aarón lo empezaron a señalar. ¿Y qué hace Dios? Aguas. A ver, Miriamcita, vente para acá. Te vas a salir del pueblo porque no quiero que contamines al pueblo con esas ideas locas que tienes de rebeldía. Y vas a tener lepra, de pies a cabeza. No te metas con mi ungido. Absalón termina colgado de su mayor vanidad, su cabello. Ananías y Zafira, porque querían mentirle a los apóstoles en sus visiones, pero están mintiendo al Espíritu Santo. Coré y su séquito. No es cualquier cosa no tener una autoridad en nuestras vidas. No es cualquier cosa no entender que necesitamos eso. Dios nos está dando la oportunidad de hacerlo en su diseño para que nuestra vida dé un fruto maravilloso. ¿A quién ofende la rebeldía? Sobre todo a Dios. Samuel, cuando se siente de que lo desprecia el pueblo y que le piden a un rey, está todo triste y le dice: tranquilo, Samuel, le dice Dios, no te menospreciaron a ti, no te rechazaron a ti, me están rechazando a mí. No es cualquier cosa, hermano, por las misericordias de Dios. Es un llamado de amor, de misericordia de Dios a una verdadera sujeción. No funcionan las cosas, no funciona la iglesia como deberíamos de funcionar, porque tenemos nosotros nuestros argumentos que les damos más valor que el conocimiento de Dios. Un buen concepto de autoridad genera una buena sujeción. Por eso es tan importante restaurar eso. Por eso estoy invirtiendo eso. Y es tan importante que nosotros estemos ahí, porque la promesa de Dios es que si nosotros sembramos, si ya sembramos para la carne y cosechamos corrupción, pero también la promesa de Dios hermosa es que si cosechamos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna. Bendiciones de Dios. Lo que se siembra, eso se cosecha. Tú estarías, ¿qué esperas de tus hijos, esposa? ¿Qué esperas? No, papá, pues es que no, mamá, pues es que no te obedecí. En lugar de ir a las tortillas me fui. Bueno, es que en mi tiempo eran las maquinitas. Y te dije: ¿qué tiene, mamá? Pues tienes más dinero, ¿no? ¿Qué tiene? No hay problema. ¿Qué tiene? ¿Qué no? ¿Por qué? ¿Te gustaría que te dieran esos? ¿Te gusta cuando te dan esas razones que tú sabes que lo único que están haciendo es buscar tapar su pecado? ¿Verdad que no? Tú esperas que tus hijos se conviertan en hijos sujetos a las autoridades. Y el mejor entrenamiento para ellos es su propia casa. Y el mejor entrenamiento para todos nosotros, nos está diciendo el Señor, es la iglesia. Vamos a entender mucho más de lo que Dios quiere hacer con nuestras autoridades civiles si aquí ejercitamos eso. Si en nuestra casa ejercitamos eso. Un buen ejemplo de sujeción va a ayudar al resto de las personas. Si tú no te sujetas aquí como coordinador a tus pastores, ese es el ejemplo que le estás dando a los servidores de tu ministerio. Eso de que así funcionó mi familia y aquí estamos y sobrevivimos y somos personas de bien. No son argumentos. Y si analizas las cosas, ¿verdad? No nos ha ido tan bien. La mayoría no hemos recibido el mejor ejemplo de sujeción. La mayoría no hemos recibido el mejor ejemplo de matrimonio, de familia. Tal vez nosotros como pastores no hemos sido el mejor ejemplo de esa sujeción, pero esta es la oportunidad que Dios nos está dando para hacerlo bien. Nos está dirigiendo con su palabra. Pablo ahí en Filipenses 3:13 lo decía a la iglesia, a una iglesia entrañable: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Apóstol Pablo sabía que había más y más que Dios tenía que hacer. Dios nos está dando la oportunidad para dejar esas maldiciones del pasado y comenzar ahora a entrar a ese círculo de sujeción y círculo de bendición que Dios nos tiene. Tenemos que estar conscientes plenamente que Dios nos está viendo, que Dios va a juzgar y juzgará nuestras acciones y nuestras intenciones. Romanos 15:1 lo dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. El estar sujetos unos a nosotros implica esto. El que alguien pueda venir, ¿verdad?, y pedirme ayuda, y yo así de, híjole, ¿a poco hiciste eso? ¡Chale! No inventes. Ay, qué carnalote eres. No puede ser. Mira, cuando entendemos bien la gracia de Dios, vamos a poder ver una realidad. La realidad de lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y le dice, ¿y de los pecadores? Yo el primero. Otra versión, ¿sabes qué dice? Yo el peor. Ese es el entendimiento correcto de la gracia. Y un entendimiento correcto de la gracia nos va a poner en una apertura de vulnerabilidad hacia otros para que ellos sean nuestros exhortadores, quien nos amoneste, y que tengamos esa posibilidad de hacerlo mutuamente, porque esa es una grande bendición entre nosotros. Que nos soportemos, que el hermano falló, que el hermano hizo. Pues con la gracia de Dios, llevarlo al evangelio, a un verdadero arrepentimiento y buscar caminar con él para que sea bendecido. Sometidos los unos a los otros, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Él es la cabeza. Pero a veces, repito, tenemos ciertas ideas que nos cuesta trabajo y que el día de hoy yo quisiera que podamos desarraigar. Rápidamente, me quedan como 5 minutos, ¿verdad? Por 3. Primera de Pedro 3:1. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios: mujeres, esposas, sujétense. Pedro, en una carta universal, una carta a todas las iglesias o a las iglesias en dispersión, les dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La próxima ocasión vamos a ver, tal vez con un poco más de detalle, lo que implica la sujeción y lo importante en la sujeción de la esposa. Pero antes de eso, yo quisiera, para cumplir el propósito de lo que dije al principio en la introducción, que podamos quitar algunas ideas. Y quiero mencionar 6 cosas que la sumisión o la sujeción no son. Número 1, la sumisión no está de acuerdo en todo. No está de acuerdo en todo. Es posible ser sumiso y negarse a pensar lo que el otro, lo que la autoridad, en este caso, como está diciendo a las esposas, lo que su esposo dice que debería de pensar. A ver, maridos, yo como esposo, y con la lucha que seguramente tú también tienes, nuestras esposas tienen su propio cerebro, su propia mente. Dios lo diseñó así. Y eso no significa, aunque Dios les dice respeta a tu marido,
eso no implica que nosotros no podamos respetarlas o no debamos respetarlas. Tengamos mucho cuidado de eso. Aquí Pedro está poniendo un ejemplo de un inconverso, ¿verdad? Y él, ¿qué dice? Si está inconverso, dice, no quiero, ¿verdad? Yo no quiero ser cristiano. Y la Biblia nos enseña que esa no debe ser, 1 Corintios 7, debe ser la razón de divorcio. Entonces, en muchas cosas, ella pudiera no estar de acuerdo con él, no puede pensar en lo mismo, pero no le dice que se divorcie. Y no le dice que entonces no deba de sujetarse en las cosas que sí pueden estar de acuerdo. Si él dice, ¿verdad? No quiero que seas cristiana, ¿qué dice ella? ¿Qué es lo que tendría que decir ella? Te amo, quiero ser sumiso a ti, quiero estar sujeta a ti, tengo esa intención de estar sumisa a ti, pero no tengo esa opción porque yo le pertenezco a Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo la esposa en ese caso? Está dando una razón. De hecho, está siendo sujeta, diciéndole por qué no está de acuerdo con él. Pero no significa que en todo tenga que estar de acuerdo. No somos solo cuerpos ni máquinas. Dios nos creó con un alma. Número 2, que implica la anterior. La sumisión no significa que dejaste tu cerebro en el altar. ¿Te das cuenta? De alguna manera, en algunos puntos, estamos de acuerdo con las feministas. Pero la Biblia lo enseña. Ese abuso del cual están proclamando es verdadero. Nos hemos equivocado y tenemos que reconocerlo y tenemos que buscar un arrepentimiento. Es bien interesante que Pedro más adelante, ¿verdad?, le dice a los maridos como coherederas de la gracia de Dios. Pero fíjate cómo dice a la mujer, no tan solo a la esposa. Aunque implica a la esposa, está hablando del valor. Uno de los principales arrepentimientos que debe de haber en nosotros es el concepto que tenemos de mujer. Porque entonces ese concepto distorsionado de mujer lo estamos desvirtuando, está tan desvirtuado que lo estamos aplicando terriblemente con nuestra esposa. La mujer tiene una visión, ¿verdad?, diferente a la nuestra en muchos sentidos. Dios las creó así. Pero si tú piensas, ¿verdad?, que tú tienes que decirle y que para ir al baño me tienes que pedir permiso y esa es una visión totalmente distorsionada de una compañera heredera de la gracia de la vida. Eso no se obtiene de la Biblia. Ese no es un concepto que se obtiene de la Biblia. Liderazgo no significa que no escuchemos. Liderazgo no significa que nosotros tenemos siempre la última palabra. El pastor John Piper dice esta frase: el buen liderazgo a menudo dice, tenías razón, estaba equivocado. Porque estamos mostrando la humildad. Ahora, ¿cuál es el diseño del matrimonio? Génesis 2:24. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá juntos. Juntos. ¿Cómo vamos a decidir el presupuesto de la casa? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer con esto con los hijos? Y muchas veces nosotros, es que es más fácil, claro. La carne siempre parece que nos facilita todo, pero en la realidad nos complica todo. Tenémonos juntos. ¿Sabes qué? Estamos mal en las finanzas. Vamos a poner orden juntos. Esposa, ¿podríamos llegar temprano el próximo domingo? Podríamos hacer esto juntos. Podríamos hablarle mejor a nuestros hijos. Podríamos enseñarle con más paciencia. Podríamos pelear menos juntos. A veces tenemos la idea de que si le haces un hoyo a la embarcación en la que vamos, vas a poder vengarte del mal que te hizo el otro. ¿Sabes cuál es lo terrible de eso? Todos se hunden. Dios nos enseñó eso.
El liderazgo significa que seamos inclinados a que nuestras mujeres, nuestras esposas prosperen. No es una dictadura, tenemos que aprender a escuchar. Repito, ni siquiera es que tengamos la última palabra como tal. Hermanos, descarguémonos de eso. No necesitamos estar en lo correcto siempre. No necesitamos eso para ser una correcta autoridad delante de Dios. No se necesita. Número 3. Ya se me acabaron los 15 minutos todavía. La sumisión no significa que no intentes influenciar a tu esposo. Pero hay un tiempo y una forma. Hay que hablar, hay que aprender a hablar. Yo siempre le digo a las esposas, mira, tú tienes el password de tu marido. Tú sabes qué teclas teclear para hacerlo explotar. Pero ese mismo password sirve para hacerlo calmar. Es el mismo tin, tin, tic, tic, pero implica mucho de la intención de nuestro corazón, mucho de la forma que hablar. Ayer daba un tema muy interesante con los matrimonios acerca de la admiración, de la forma en que tenemos que empezar a comunicarnos y de cuánto deberíamos estar nosotros admirándonos, como en Cantares nos lo enseña, ¿verdad? Hermosa amiga mía, no hay defecto en ti. Y la mayoría de nosotros todo el tiempo estamos con los defectos. No hiciste bien esto, no hiciste bien el otro, no hiciste bien. Necesitamos entender que tú eres una eser de tu marido. La palabra es ayuda idónea. Y esa palabra eser es la que siempre se utiliza en el hebreo del Antiguo Testamento para la ayuda que Dios da a sus hijos. Eres una ayuda de Dios. No te puedes quedar callada. No puedes dejar de proponer algunas cosas. Es que nunca me hace caso, pastor. Mira, aquí tiene un perfecto ejemplo de que luego uno viene con la cola entre las patas. Tenías razón. Pero deja que él lo diga. Ese, ¿te lo dije? Dice Proverbios, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos lo destruye. Dios te ha dado esa autoridad. No puedes dejar de pensar que tú sí eres esa influencia, porque Dios te puso como esa influencia. Número 4, la sumisión no es poner la voluntad del esposo antes que la voluntad de Cristo. Ya lo decíamos. Por supuesto, esta mujer que pone como ejemplo aquí Pedro, ¿verdad? En algún momento iba a haber una distorsión, claro, un conflicto, ¿verdad? De decisiones. Pero prioritariamente, ¿qué ha dicho Dios? Te puedes someter al esposo, pero él no es tu Señor. El Señor es Dios, o es el Señor del Señor, ¿verdad? De la cabeza. Puedes decir, hay cosas en las cuales no puedo seguir tu ejemplo, esposo. Quiero seguir tu liderazgo, pero en esto no es posible. Número 5, la sumisión no significa obtener toda su fuerza espiritual a través de su esposo. Nadie puede cargar con eso de otra persona. El único que puede satisfacer realmente el corazón del hombre es Dios. No pongas nunca esa seguridad en alguien más, ni siquiera tu esposo. Él no puede cargar con esa. Ningún hombre podemos cargar con esa. Hay veces que nos empezamos a sentir como supermanes y que es que no, ¿y qué voy a hacer? Y si no, yo soy el encargado de la responsabilidad de llevar el sustento a la casa, y si no tengo trabajo y nos sentimos así, ay, se nos viene el mundo encima, nos deprimimos o empezamos a hacer tonterías porque empezamos a cargar con eso. A ver, está bien, Dios te usa para llevar el sustento a tu casa, pero no eres tú, es Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, Gerardo Díaz es mi pastor y nada me faltará. Confiando en Dios juntos.
Tu fuerza no puede estar dependiendo de tu esposo porque en algún momento te va a fallar. Tiene que depender de Cristo. Esta mujer, ¿verdad?, tiene mucha fuerza a tal grado que está insistiendo para que en su conducta pueda su esposo convertirse. Imagina qué nivel de fuerza espiritual. ¿De dónde lo toma? ¿De un esposo inconverso? ¡No! Y número 6, la sumisión no significa vivir o actuar con miedo. Y esto no es solo para las esposas, es para todos nosotros. Muchas del concepto que tenemos de autoridad está distorsionado porque muchos de nosotros hemos visto y hemos recibido autoridad que ha excedido los límites. O no hemos tenido la autoridad que es igual de terrible de haber tenido un autoritarismo y no autoridad. Pero nos autoconvencemos, bueno, pero mira, estuvo bien, era necesario que mi abuelita me dieran sus chanclazos y me dejó moreteado todo un día y que mi papá un día me descalabró, pero pues yo creo que sí fue necesario para mi vida y me sirvió. No es cierto, llámale a lo bueno bueno y a lo malo malo, porque lo demás es pecado. Y no te estoy diciendo que incrementes tu rencor en contra de tu padre, no, ve y afronta que eso es un pecado, que fue un pecado que te dañó terriblemente y que en la obra de Cristo Jesús tú puedes perdonarlo. Pero no estarlo justificando, porque la justificación la tenemos en la obra de Cristo, no en nuestros argumentos. Esta esposa temerosa de Dios no tiene miedo, ama las Escrituras, porque entiende que es un complemento. Dios nos llamó, varones, a hacer un liderazgo excepcional, único, maravilloso como el de Cristo en nuestras vidas. Y tanto el rol como el de la esposa como el del esposo se van a complementar en el diseño perfecto de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Y el día de hoy queremos pedirte que la sumisión entre nosotros y la sumisión que una esposa tenga de tu iglesia, de tu cuerpo, de esta iglesia, de tus hijas, lo vamos como un llamado para honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y así ayudarlo a llevar a cabo de acuerdo con los dones que él tenga. Permite que tengamos una comunicación que genere confianza como iglesia, como matrimonio, que nos sepamos falibles y soportarnos, priorizando la unidad entre nosotros. Si alguno hemos fallado, el Evangelio se muestra en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y por la redención hay perdón. Y entender ese perdón recibido nos lleva a perdonar. Tal vez si tu padre fue abusivo, te golpeó con ira, piensa en que en la obra de Cristo ahora hay sanidad para que perdones. Dios te perdonó a ti, esa es la razón para perdonar. No estés buscando una buena razón en tu padre, no estés buscando una buena razón en quien abusó. La única y excelente razón es que fuimos perdonados por Cristo, porque Él recibió el costo del dolor para que se pudiera perdonar. Ese costo del dolor que has estado cargando, llévalo a las heridas, a la llaga de Cristo, porque ahí somos sanados. El Evangelio fomenta esa reconciliación. Es tan importante para que comencemos a vivir el Evangelio, que a quien nos ha lastimado, a nuestros enemigos, los amemos y que les demostremos ese perdón en la forma en que nosotros vamos a darles el mayor beneficio posible. El perdón conlleva un costo, tal como nuestro perdón se logró por el sacrificio de Cristo. Si queremos difundir el Evangelio, debemos de exaltar la
la sujeción unos en otros, la sujeción dentro del matrimonio, vivirlos y darnos cuenta que eso es una bendición, el estar sujetos. Que todos sus argumentos los lleves cautivos en obediencia a Cristo y vivir para Él. Ayúdanos, Dios, para que esto sea posible en nuestras vidas. Ayúdanos a perdonar como tú nos perdonaste, no como nosotros queremos, que es de solo dejar pasar, no, es ser intencionales en una decisión, en un ejercicio de voluntad de que quien nos dañó no nos debe absolutamente nada, porque nosotros absorbemos el dolor y el dolor de esas heridas lo hemos llevado confiando en que Jesucristo ganó por nuestra sanidad. Y ahora entender que la autoridad que tú tienes es una autoridad amorosa, buena, bondadosa, misericordiosa, llena de gracia, para que nosotros ejerzamos esa autoridad entre nosotros, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y eso sea la convicción más grande de que el estar sujetos, que estar en sujeción, es una grande bendición. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.